Buenas noches. El día de hoy en Hard Road estamos con Fab Lab Soy. Antes de comenzar este programa creo que es importante, yo quiero hacer una acotación antes de que comencemos a hablar. El día de hoy es un día de duelo para los vitralistas en todo el mundo. Se acaban de partir 3 vitrales del 1200. Qué pena lo que acaba de pasar con Notre Dame. Ahora sí damos paso. Estamos aquí. Bienvenido Roberto, bienvenido Diana. Cuéntanos un poco, ¿qué es un Fab Lab? Un Fab Lab, por lo general la gente lo entiende como un lugar que tiene máquinas y que tiene un espacio para la innovación. Es eso, pero también es mucho más. Tiene un contenido bastante fuerte en temas, académicos o de desarrollo de habilidades en relación, por ejemplo, a la tecnología, como la tecnología 3D. Y tiene un contenido fuerte también en cuestiones filosóficas de abrir los recursos y de compartir el conocimiento. Es decir, software abierto. A ver, tradúceme un poco más porque no todo el público sabe bien de qué estás hablando. Exactamente. Por ejemplo, mucho de la cultura de un Fab Lab está en compartir los recursos, hacer innovación tecnológica. Tienes las máquinas, las herramientas para que tú puedas crear soluciones a problemas locales, ¿no? Entonces, mucho de esto se lo comparte. Utilizamos el internet como un medio por el cual nos transporta la información de un país a otro, y también tomamos muchos recursos del internet para hacer robots, por ejemplo, hacer máquinas, hacer impresoras 3D. Entonces es una cultura bastante abierta y que invita mucho a la gente a ser parte de la solución y no del problema. Sí, y para resumirlo en pocas palabras, esto es un poco la parte contextual. Ahora, en pocas palabras, ¿cómo sería un Fab Lab? ¿Cómo se definiría un Fab Lab? Es un laboratorio de fabricación digital. De cualquier tipo de fabricación digital, ¿sí? Sí, hay desde parte, puedes empezar a fabricar, por ejemplo, el tema de mobiliarios, tema de robots. Entramos mucho en la parte de educación distribuida. Trabajamos actualmente con el MIT, con el director de Bits y Átomos del MIT, y damos un tipo de diplomado en fabricación digital. Entonces también puedes ir a aprender donde ustedes. Exactamente, como decía Roberto, no es solo las máquinas, sino es también la educación, el formador, es también entender y aterrizar eso a la parte nativa, a la parte de aquí de Ecuador y de cada cultura, ¿no? Existen más o menos 1.300 Fab Labs a nivel mundial. Nosotros somos uno de ellos, y más o menos un aproximado de 80 Fab Labs hay ahora que están dando este tipo de diplomado, que están certificados para dar este diplomado. Ahora Fab Lab Soy es uno de ellos aquí en Ecuador. Ahora, otra pregunta que también puede surgir es ¿qué es la fabricación digital? Exacto. Gracias. Qué bueno que me respondas antes. Sí, la fabricación digital se puede decir nuevo, pero tiene ya algunos años, desde más o menos los 60s. Es una manera de fabricar en la cual nosotros pasamos el desarrollo, la información a través de medios tecnológicos como temas digitales, una computadora. Por ejemplo, tienes esto, el concepto más básico está basado en cómo yo hago que la materia, por ejemplo, esta taza que tenemos aquí, cómo hago que esto se vuelva primero digital, yo pueda tener un modelo tridimensional o tenga la información, ¿no? Y luego tal vez es más fácil cuando lo tienes en digital modificarlo frente a modificarlo cuando está en físico, ¿no? Entonces, y ese digital, como yo lo puedo hacer otra vez físico, ¿no? Entonces más o menos juegas con un tipo de fabricación que es muy actual en el sentido de que yo puedo utilizar la nueva información o la electrónica y como estos pulsos y todo esto que estamos más acostumbrados en nuestros teléfonos celulares, ¿no?
Yeah. Y como esto puedo hacer que primero sea una información digital y esa información digital luego pueda ser física, ¿no? Es O decir, física, digital, como pasar digital. de bits a átomos y de átomos a bits. Es un poco Que esa suena más transferencia. avanzado y más difícil. ¿Sí? Que prácticamente al fin y al cabo cuando tú tienes información digital, tú puedes luego pedir a un robot, que puede ser entendido un robot como una máquina de impresión 3D, por ejemplo, Yeah. y esta máquina de impresión 3D puede tomar esa información y convertirlo en algo físico. Entonces tiene unas ventajas muy muy grandes. Algo que también es importante en la parte digital es como cuando las fotos comenzaron a ser digitales. Uh-huh. Teníamos para tener una fotografía que hacer un proceso químico Para y una ajá. Sí, ¿y qué pasa cuando yo quería 2 fotografías iguales? ¿O qué pasa si es que yo necesito ahora 2 tazas iguales? Uh-huh. ¿No? O hago un molde, pero ¿qué pasa si es que solo tengo en físico? El molde se puede dañar y me quedo sin poder producir cosas iguales. Lo interesante de lo digital es algo así como los archivos que tú tienes y los duplicas, que no te Uh-huh. cuestan mucho, pero que tienes reservado, ¿no? Entonces se vuelven como unos moldes digitales para hacer las cosas que necesitas. Es algo así como tener un render. Exactamente, es como Yeah. tener una especie de render, ¿no? Uh-huh. Entonces lo hacemos virtual, ¿no? Uh-huh. Y esta información virtual luego la puedes pasar, y esa es la etapa de la fabricación digital, de cómo tú tomas algo digital Uh-huh. y lo conviertes en físico. En físico. Y va muy acorde a nuestra época, ¿no? Tal vez al principio aprendimos cuando éramos pequeños en que la computación y los números y esto, y tal vez ya un modelo tridimensional, y nos quedábamos en el modelo tridimensional, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, ¿ahora cómo lo hago? Físico. Yeah. Entonces justo la fabricación está para eso, para hacer físico lo que es digital y lo que es digital, físico. Aprovechemos, estábamos hablando antes de comenzar el programa, nuestros invitados suelen ofrecernos algo al público para que el público, entre más likes o más visitas, puedan tener alguna ventaja o algún descuento, dependiendo, algún beneficio, depende de cada uno de los invitados. Y acá teníamos una idea que me pareció increíble, así que cuéntanos un poco, para los que nos están viendo, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podríamos recibir. Ya, yo voy a dejar un poquito en manos de Diana esta explicación, ya que he hablado bastante, digamos. Bueno, esta noche nosotros estamos ofreciendo, para que entiendan también un poquito cómo es esto de la fabricación digital, entonces nosotros vamos a ofrecer un trofeo de ustedes mismos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros, la persona que gane va a ir al laboratorio y le vamos a escanear a esta persona y vamos a imprimir en 3D un modelo de sí mismos a escala más pequeña. Y así van a poder tener un trofeo de ustedes mismos. ¿Qué tal les parece? Genial. Ahora, ¿cómo? Necesitaríamos poner un hashtag de Conesify, un hashtag de FabLabSoy. Lo vamos a poner luego para que todos lo podamos compartir. Y hay que tallar a unas 5 personas de aquí hasta la próxima semana para ver quién se hace acreedor de este trofeo 3D de uno mismo. Me parece interesantísimo. Bueno, ahora, hablando sobre los emprendimientos, que es un poco lo que trata el programa. ¿Cómo nace la idea de hacer un Fab Lab? ¿Por qué se juntan? ¿Quiénes son ustedes? ¿Es un emprendimiento familiar? Bueno, la iniciativa no comenzó como un Fab Lab, ¿no? Hace ya no sé cuántos años, ya son algunos, pueden ser 7 años más o menos, Yeah. por ahí. Todavía no se entendían mucho las impresoras 3D, no se hablaba mucho de esto. Yo soy diseñador industrial, estudié acá en Ecuador, y en algún punto vi
buscando en internet y esto, mucho de la impresión 3D. Pero encontré unas impresoras increíbles que ahora ya no se comercializan como esa marca, que era la... Yeah. Ajá. Y luego estas impresoras como cambiaron de dueño y todo. Pero cuando eran estas originales, fueron muy interesantes porque te planteaban una nueva realidad, ¿no? De cómo hago yo un archivo como diseñador, imagínate un prototipo con colores y todo esto. Entonces realmente me apasionó el tema y comencé a investigar más y en algún punto dije, bueno, ya entiendo la impresión 3D, pero ¿qué está atrás de eso? Yeah. ¿No? Y llego a la fabricación digital. Y cuando llego a la fabricación digital, llego también a este concepto de Fab Lab, ¿no? Comenzamos primero como reuniones de amigos, Yeah. como estas tal vez, pero no tan, no sé, medios digitales y todo Yeah. esto. Hablar temas de 3D, ¿no? El interés mío siempre fue el 3D. Por ahí también tengo un cuaderno 3D y un esfero que hace cosas en 3D y unas cosas así. Bolígrafos, si es que ustedes están en otro país. Entonces, en esa fascinación comenzamos a hablar del tema. Era algo muy ambiguo, no sabíamos cómo comenzar un laboratorio. En algún punto nació la idea de hacerlo, pero no sabíamos cómo, pero bueno, vamos dando paso sobre paso, y en algún punto terminé personalmente involucrado en una red latinoamericana. Me involucré mucho en la red latinoamericana de Fab Labs. Tuve la ventaja de viajar al MIT con un montón de esfuerzo. Viajé al MIT. Estuve ahí en uno de los eventos de las convenciones globales de fabricación digital, de los Fab Labs. Ahí comencé a entender el concepto, porque es un concepto un poco difícil de digerir y, como te comento, tiene una filosofía atrás. No solo una máquina y un lugar, sino hay mucho más atrás de esto de compartir y eso. Entonces, en algún punto de esta aventura, luego me abrieron las puertas a tener una beca y seguir esta clase del profesor de MIT, ¿no? Que habla sobre la fabricación digital. En este proceso resulta que encontré algo muy interesante, que fue una oportunidad. La seguimos acá, somos los primeros mentores del Ecuador en cuanto a Fab Lab y esta clase que se llama Fab Academy, ¿ya? Entonces, gracias al apoyo de una empresa privada y otra pública, se generó la oportunidad. Fue súper difícil sacar este coso aquí en Ecuador sin tener a alguien como un instructor. Entonces nosotros fuimos nuestros propios instructores. Por suerte tuve un súper buen equipo. Entonces fue una experiencia espectacular y la hicimos posible. Y no solo eso, sino que llegamos a tener el proyecto, uno de los proyectos más destacados del mundo. Llegamos también a China gracias al apoyo de estas empresas, y en China se presentó el proyecto y estuvo, como te digo, entre los más destacados. Esto nos abrió otras puertas súper interesantes a un programa de algo así como la fabricación digital, pero en temas biológicos. Entonces era con un profesor de Harvard, y esto puede ser otra visita acá, ¿no? Y ya que me envolví tanto en la fabricación digital, en saber cómo funciona un Fab Lab, también tratar de empujar un Fab Lab súper grande, que luego en algún punto era demasiado grande de empujar si es que estaba yendo un poco en contra. Entonces decidí generar mi propio laboratorio, que prácticamente comencé hace 1 año y medio acá en Quito. Dimos por primera vez el Fab Academy en Quito, y ahí lo invito a Diana, ¿ya? Y fue muy curioso porque Diana es mi hermana, ¿no? Pero yo estaba buscando un perfil y pasé mucho tiempo buscando un perfil, y para esto había constituido una compañía, porque
me habían recomendado unos chinos que haga una compañía y luego haga un proceso para mi proyecto, ¿no? Que fue destacado. Entonces en ese proceso me di cuenta que la persona más indicada era la persona con la que estaba viviendo, ¿no? Y todavía vivimos juntos con Diana. Entonces creo que esa fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera. Y pues comenzamos a empujar el laboratorio. No sé si Diana tomas la posta en este punto. Sí, bueno, actualmente, a ver, empezamos ya con todo el tema de maquinaria y dando ya este diplomado que es el Fab Academy. Es un programa educativo más que un diplomado. Hace más o menos 1 año y medio. Empezamos en Torno, que se encuentra en la Hernández de Girón y la Avenida América. Empezamos ahí tenemos ahorita las máquinas más industriales, tenemos una CNC de 220 de 1.20 por 2.44. Perdón, ahí tengo que interrumpirte porque me ha pasado ya. ¿Y qué es una CNC? Claro. Cuéntanos un poco qué es. Es una fresadora, es un router que prácticamente, para que esté más como al entendimiento de todos, es como un taladro que está dentro de una cama grande. Entonces lo que hace este taladro es grabar, cortar todo dependiendo de un código que tú generas anteriormente desde un computador. Es como las láser que cortas el acrílico, así. Exactamente, es muy parecido a las láser, pero es un poco más mecánico. La láser es un poco más de electrónico en ese sentido. Y la forma de cortar o de grabar es diferente, porque la una es a través de la luz, del láser, y el otro es a través de esta fresa, o taladro, que se podría decir. Que va removiendo material. Por ejemplo, nosotros ahorita contamos con todo el equipamiento necesario. Creo que todo ha sido un poco parte de un proceso de no solo crecimiento sino expansión. Y un poco nos han dicho expansionistas. Comenzamos en Torno, en 16 metros cuadrados. Comenzamos a crecer y simplemente comenzamos a crecer y a crecer. Y en algún punto llegamos a un límite en el que ya estábamos como en unos 60 metros cuadrados y todavía necesitábamos crecer más. Queríamos incorporar este tema del tema biológico también y buscamos opciones, ¿no? Entonces, para ponerlo en resumen, ahora estamos en la Chiris y República del Salvador. Estamos en Torno, que es este espacio por la Plaza de las Américas, y estamos también en la Floresta, en este súper lugar de artistas que todavía no hacemos una inauguración formal, pero va a ser muy interesante el proceso. Alebrije, ¿no? Entonces, respondiendo a unas preguntas que por acá nos están pasando, vamos primero con las preguntas. ¿Se pueden fabricar dispositivos como férulas, cosas que necesites tú como para salud? Sí, de hecho, perdón que te corte, que creo que justo ibas a hablar. Estamos trabajando ya con algunas universidades, estamos trabajando con el sistemas médicos de la San Francisco, justo en ese proyecto de dispositivos dispositivos como férulas y médicos, ¿no? Entonces, nuestro propósito ahorita, y lo que ya tenemos un proyecto, es una especie como de muleta que permite a personas que no pueden subir las gradas, ¿no? Entonces, tiene un mecanismo y es muy interesante, y parece que nos van a apoyar también en este proceso otras compañías. Es muy bueno cuando la gente comienza a confiar en uno. Creo que la confianza es algo que se gana y que es importante mantenerlo. Realmente hemos conseguido que confíen mucho en nosotros y en los proyectos que hacemos. Creo que nos sacamos la madre. Al menos el primer año no teníamos fines de semana. Ahora ya tenemos fines de semana y es muy lindo. De lo que hemos hablado en los otros programas, cuando uno es emprendedor, fines de semana no hay, feriados no hay. Sí. Poco a poco uno se va organizando. ¿Se pueden encargar por unidades los productos
¿O es más bien un tema mucho más fabricación masiva? ¿Cómo es el tema de, por si yo tengo una férula que necesito para la mano o para el tobillo, ¿cómo trabajarías? ¿Cómo se trabaja este tema con ustedes? A ver, en cuanto, por ejemplo, para complementar un poco la parte médica, a través de la red y nosotros también hemos realizado ya algunas pruebas en, por ejemplo, desarrollo o impresión de bioimpresión. ¿Qué quiere decir esto? Es un poquito de cómo a través de la sangre, por ejemplo, de una misma persona, se podría hacer un implante, un hueso, puede ser, por ejemplo, para los temas médicos, en vez de sacar un implante desde otra parte del mismo cuerpo del ser humano, sino crear un implante a partir de su propia sangre para que que sea 100% compatible con el cuerpo de esta persona. A ver, perdón, ¿eso ya están haciendo ustedes? Así. Ajá, no, esto estamos prácticamente, bueno, en esta etapa estamos comenzando con temas simples. Ajá. No estamos como en una etapa de hacer todo esto, es muy complejo. Sí. Lo interesante y lo que dice Diana es, en la red nosotros contamos con realmente un equipo gigante de personas y puntualmente hay personas de Harvard y hay una persona en específico que hace un proyecto increíble que es de las células que tú haces crecer. Se involucra un poco de impresión 3D, no hay una impresión 3D de órganos por si acaso, o sea, como que por si acaso lo menciono, pero lo que hace es como cultivar las células y generarlas que sean un hueso. ¿Ya? Esto es algo que todavía no sale ni siquiera al mercado en Estados Unidos, pero que nosotros estamos en investigación y algo que no te comenté, nuestra empresa y nuestra compañía es una empresa dedicada a la investigación y desarrollo tecnológico. Entonces sí, un poco viendo esto de cómo fabricas este tipo de cosas, tenemos una visión clara de a dónde tenemos que llegar. Y ya hemos comenzado a dar pasos, hemos estado envueltos en un proceso de hacer una bioimpresora acá. Hemos tenido buenos resultados y también lo interesante es que invitamos mucho a los emprendedores a que se unan a nosotros, a nuestro equipo, y nosotros unirnos a sus proyectos para sacarlos adelante. Entonces creo que hay mucho por hacer en Ecuador. Es lo bueno de Latinoamérica, que hay mucho campo por sembrar y mucho que cosechar, y hay otros países que ya están más desarrollados tal vez, que ya tienen sembrado mucho y que tal vez solo cosechan y ya han cosechado bastante. Entonces creo que es un buen momento para el país entrar en este tema de tecnológicos, ¿no? Ahora, yo me acuerdo algún dato que comentábamos sobre un tema de no me acuerdo cómo era, pero era una especie de ayuda para el tobillo, ¿no? ¿Eso era un proyecto de ustedes? ¿Era un proyecto colaborativo con alguien más? ¿Cómo ha ido avanzando eso, no? Porque era una ayuda para las personas que tenían un esguince, por decir, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco más de ese tipo de trabajo. Claro. ¿Quisieras tal vez? ¿No? Sí. ¿Está bien? Ya. Esta, de hecho, es una tesis de una universidad en Imbabura, en Ibarra, de un chico que de hecho se graduó la anterior semana. Sí, Genial. Trabajamos creo que un año y ya se graduó la anterior semana y con honores y todo. Bien. Este chico tenía la idea de que él sufrió un esguince muy severo y tuvo una recuperación que fue triste. O sea, para él era como para todos, creo. Es triste y en algún punto él se cuestionó mucho de cómo él iba a un espacio donde habían otras personas con las mismas condiciones y era aburrido y como era un proceso no tan placentero. Entonces él propuso una idea brillante, como algunas ideas brillantes que hemos estado impulsando, que ¿qué pasa si es que yo tengo una especie de exoesqueleto? ¿Ya? Que no hace que yo me mueva mi pie, sino que él toma información sobre cómo se mueve mi pie, ¿ya? Y con esta información yo lo que hago es jugar
un juego de video, ¿no? Y esto tiene niveles, entonces yo voy jugando el juego, entonces ya es otra experiencia, no necesito estar en un lugar específico, puedo hacerlo desde mi casa, y a través de Bluetooth se conecta a una computadora, a una pantalla, a un Smart TV, y estás jugando, ¿no? Y en cuanto juegas, tú tienes un ángulo de giro, y este ángulo va tomando tus medidas y va viendo tu avance. Entre más avances vas ganando niveles, digamos así. Y también le ayuda mucho a la persona que te hace la terapia para que sepa cómo has estado desarrollándote, ¿no? Entonces hay proyectos como esos, hemos hecho un montón de proyectos y ahorita nos podemos como comentar de todos los proyectos que hemos hecho, no sé, pero creo que hay mucho potencial en Ecuador y vale mucho que creamos en nuestro alcance, en el talento ecuatoriano, y también que lo apoyemos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que has estado hablando, fuera de lo que podríamos hablar muchísimo sobre la impresión, como emprendedores, a la final, ¿qué tal es? Tú dices, wow, trabajar con Diana. Y tú, Diana, ¿qué tal es trabajar con el ñaño? No sé, a ratos es un... No todo el mundo se atreve a trabajar en familia. ¿Sí? En un emprendimiento a ratos dices, sí, yo quiero trabajar, pero después me estoy matando porque no, es que no puedo. ¿Cómo ha sido esa relación con ustedes? ¿Qué ventajas, qué desventajas? Cuéntame, Diana. Por ejemplo, ahora sí, cuéntame tú. Mucha gente cree que cuando hablas de un negocio familiar, las cosas al principio son más fáciles porque sí, el papá te dio el trabajo, o porque a la final es familia, entonces, o sea, démosle un puestito por el cariño que le tienes. Pero en realidad, ya en la práctica, el hecho de ser un negocio familiar implica mucha inteligencia emocional. Claro. Porque tú tienes que saber un poco discernir qué es trabajo, qué es familia, qué es ocio. Y eso en el emprendimiento es un poco difícil. ¿Por qué? Porque uno empieza a emocionarse y va viendo cómo vas avanzando tú como emprendedor, tu empresa, que tú ves desde el inicio cómo empezó y ahora cómo está. Entonces te entusiasmas cada vez más y se te hace más difícil darte tiempo para ti mismo. Y el rato que tú ves, por ejemplo, en nuestro caso, que trabajamos todo el día, y en la casa nos vemos todo lo que resta del día o noche. Entonces uno sí tiene que saber discernir. Fin de semana sales así. No, y fin de semana a veces también toca ver temas, ¿no? Entonces yo creo que algo que resulta mucho en emprendimientos y en general si es que es algo familiar, es saber decir las cosas y decirlas claramente. Cuando uno se empieza a guardar ciertas cosas, llega un punto en el que las cosas explotan y explotan mal. Entonces la idea... y parece, ahí va la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el momento más duro de pasar para salir adelante en este emprendimiento entre los dos? Yo creo que dentro de todo, creo que somos, por suerte, como que personas que tenemos súper claro ciertas cosas. Entonces no ha habido un momento de jalarnos los pelos. Hay decisiones y cosas que a veces como, claro, o sea, como decía Diana, hay que ser súper transparente. El tema emocional es como que, oye, esto me afecta, esto no me afecta. Entonces si es que tú sabes qué le afecta a la otra persona, tú puedes como tener más cuidado o ver qué es lo que más bien como puedes contrarrestar un poco y manejar un poco en eso. Y como yo creo que nosotros somos muy transparentes en el trabajo, somos muy transparentes, yo creo que en las emociones y eso. Entonces como que algo que en serio así como que qué bestia, yo no me acuerdo algo así, pero claro, o sea, siempre hay estos momentos que son así fuertes, difíciles. ¿Y no les ha tocado algún rato decir, a ver, esto que te estoy diciendo es completamente profesional y no tiene nada que ver con la relación de hermanos?
O sea, por ejemplo, algo que se me viene a la mente son cuando los tiempos son cortos. Porque la gente quiere siempre las cosas para mañana. Siempre es a último rato, están apurados, están no sé qué, y para mañana. Entonces te dicen para mañana y el otro también le dicen para mañana. Entonces entre los dos, cada uno por su lado dijo sí. Y tengo que utilizar las mismas cosas y los mismos recursos. Entonces, ¿y ahora cómo hacemos para cumplir las dos cosas, no? Tú tuviste tu palabra con un cliente que vas a hacer y yo tuve con el otro cliente que voy a hacer. ¿Y cómo hacemos ahora? Entonces ahí es mucho de organizarse, ver, ok, tú de tal hora a tal hora, yo de tal hora a tal hora, y ahí vemos cómo se pueden optimizar los recursos. ¿Alguna herramienta en específico que les ha servido a ustedes para organizarse, para mejorar su emprendimiento, como para que nuestro público sepa qué cosa pueden hacer que les puede ayudar? Algo que a ustedes les haya ayudado mucho. Google Calendar. mucho sin hacer promoción a Google, pero el Drive y el Calendar han sido herramientas que son bastante básicas, de fácil acceso, y creo que te ayudan mucho a organizarte. Por ejemplo, nosotros una vez a la semana, y intentamos que sean todos los lunes en la mañana, planificamos toda la semana. Entonces decimos, ok, ¿qué objetivos tenemos para esta semana? ¿Qué clientes tenemos? ¿Cuáles son más urgentes? ¿Cuáles menos urgentes? ¿Cuáles más rentables? ¿Cuáles menos rentables? Entonces discernir un poco primero qué es prioridad para nosotros, en tanto también a proyectos, qué proyectos son más retadores que otros. Entonces discernir un poco, eso es un poco difícil porque los que son más rentables son menos retadores, o sea, tienes que tener un balance, ¿no? Entonces la idea es tener, por ejemplo, en Google Calendar, que como herramienta hablábamos, tener escrito todos por colores, cada uno es un color, rojo, morado, tomate. Y tú vas a hacer esto en tales horas, yo en esto, y la idea es que cada uno se pone qué va a hacer. No es dictar qué hacen todos, sino porque ya trabajamos con un equipo, y con un equipo es importante que cada uno se ponga qué quiere hacer, qué objetivos tiene, qué le preocupa, y él mismo se encarga de solventar eso. Porque cuando tú dices tú haz, no me gusta, termino votando el último y se termina haciendo un despelote, ¿no? Algo que nosotros trabajamos mucho en el SOI, ¿no? Porque hemos hablado de los Fab Labs y también ahora está el SOI. El SOI significa vida en griego, y en este contexto maker, ¿no? De hacer cosas, está mucho el que yo soy o el resultado de lo que soy es lo que hago, ¿no? Entonces creemos que con esa filosofía también invitamos a las personas que hagan en serio lo que quieren hacer, ¿no? Que se empoderen de los problemas y que solucionen problemas que ellos quieren solucionar, que creo que es muy diferente a otros emprendimientos o empresas gigantes, más que nada, que tú tienes encargos y que esos encargos y tienes obligaciones y tienes un sueldo. Entonces nosotros también tenemos un sueldo y todo esto, pero por lo general nosotros buscamos que la gente genere los proyectos y tenga esa personalidad, ese desarrollo personal cuando lo está haciendo. Entonces creo que también eso se impregna mucho en la marca y el resultado en los productos, ¿no? Y en los resultados que tenemos con los clientes. Hemos tenido mucha suerte, pero también creo que más que suerte es un trabajo arduo, y es esto de cuidar al cliente, de ver la mejor opción, y como todos estar felices, y como también, como decía Diana, o sea, de internamente estar bien y externamente también estar bien. Y creo que lo es más prioritario para mí, al menos, no sé si el comentario de Diana, es estar mejor internamente, porque eso se refleja afuera. Entonces mientras estés bien internamente, van a confiar los clientes, va a haber gente que quiere colaborar contigo, quiere trabajar contigo, y creo que es un buen negocio el tema tecnológico aquí, es buen negocio, pero también creo que todo negocio, sea tecnológico o no, necesita que la gente esté bien internamente. Entonces tú internamente lo que estás diciendo no es internamente ustedes como Fab Labs SOI solamente, sino como
personalmente. Y como equipo, ¿no? Ya. Ajá. Entonces para ti es importante que tu equipo esté bien, que tus clientes estén bien, que ustedes personalmente estén bien. Ahora, yo acabo de caer en cuenta de que dijeron algo que no se ha topado en otros de los programas, pero creo que es importante decirlo. Ustedes se han puesto un sueldo. Sí. Ya. Creo que eso también es una cosa importante, ¿no? Porque así uno sabe dentro de la empresa qué es lo que tienes, con qué constas, con qué tienes y qué no. Entonces, me pareció interesante que topen ese tema que no se ha tapado en otros programas. La importancia de tener desde un inicio decir, este es mi sueldo. Porque como emprendedores, esa creo que es una de las cosas que nos pasa. Dejamos el sueldo para... Sí, yo creo que justo que topas ese tema antes de como el sueldo, Ajá. creo que antes de eso también hay una cosa que se llama utilidad. Ajá. Y que, no sé, o sea, como el lucro y esto a veces es como el cuco, ¿no? Creo que no necesariamente es el cuco, creo que es importante siempre que haya una utilidad, porque esa utilidad te va a pagar el desarrollo de tu propia empresa. Uh-huh. He visto muchos emprendedores que comienzan a trabajar y sacan los precios justos, así lo más bajito que pueden para ser competitivos, pero no necesariamente eso les va a hacer crecer, sino capaz que se van a quedar. Tenemos un cliente que tiene un proyecto espectacular y Diana ya sabrá de lo que se trata, y él tiene un margen tan pequeño que está en un círculo. Entonces está en ese ciclo y hasta que no baje sus costos de producción, Uh-huh. él no va a poder seguir creciendo. Está en un término muy bajito porque no vio tal vez el tema de poner un poco más de utilidad, que tal vez no es utilidad, eso luego se convierte en inversión. En inversión, claro, es tu maquinita para moverte. Exacto, Uh-huh. sí. ¿Sí? Y a veces se convierte en tu sueldo también. Entonces, obviamente son conceptos diferentes, pero Ajá. hay situaciones en las que uno cuando está comenzando tiene que tomar decisiones y tiene que ir aumentando así como un poquito el sueldo, de ser Entonces, muy bajito. tenemos que tener en cuenta que está bien tener un precio justo, pero que también ese precio justo significa que yo de aquí le voy a tener una rentabilidad justa, pero me va a ayudar a que después de esto se produzca más, ¿no? Uh-huh. Y Eso que, también y que sea hay... justo para el cliente y también para ti. Ese es el Exacto. problema, que Yeah. a veces uno no considera que es justo para uno. O si no, le pones una rentabilidad, a este le vendes, le quieres ganar en 1 lo que podrías hacer en 20. Entonces, Claro. ¿cómo equilibras eso? Como emprendedores, ¿ustedes cómo han llegado a ese punto de decir, ok, yo sé que a esto le puedo subir un porcentaje? ¿Cómo sería esa herramienta? ¿Cómo entiendes cómo ponerle un precio justo y no poner de más ni de menos? Es una buena pregunta, deberíamos ser muy específicos, ¿no? En tal cosa. A ver, un producto tuyo específico que sea tu producto estrella. Tenemos muchísimos, pero hablando por ejemplo de algo que nosotros hemos hablado, el tema del mecanizado de la fresadora que hablábamos, eso es algo que nosotros nos produce, Uh-huh. y puede ser que sea uno de nuestros servicios estrella, porque no está también roto el mercado, porque también hay que ver el mercado. Entonces, algo que nos pasa por ejemplo con la láser es que ya, pucha, ¿cuántos más láseres van a traer? Y cuántos emprendedores de láser se van a supuestamente romper el mercado, pero lo que hacen es romperse el mercado ellos mismos. Entonces, hay muchos que han quebrado, Yeah. y realmente dañan el mercado. Entonces, hay menos de otras cosas que uno puede ganar un poquito más del margen. Yeah. Entonces yo creo que sí es importante como ver, por ejemplo, en ese caso específico, mi margen cuánto me da el mercado. Uh-huh. Yo no soy mucho y tampoco de Anita y así, de subir demasiado los precios, más bien como siempre mantener un precio en el que sea justo con todos. Uh-huh. Ajá. Entonces depende mucho la situación, pero concretamente tienes que ver el mercado. Uh-huh. Y tienes que ver cuánto te cuesta, pero cuánto te cuesta no significa el mercado.
Porque hay mucha gente que ve la competencia y no sabe cuánto le cuesta, y tal vez la competencia es tan grande que tiene los recursos súper bien administrados y puede poner un precio, y tal vez a ti no te cuesta eso, pero tú lo estás vendiendo en ese precio. Entonces, para eso también hay otras estrategias de cómo vendo, a quién vendo, por qué vendo un poco más caro, tal vez porque es un poco más difícil para mí, pero esta persona o este target me puede pagar un poquito más. Entonces, hay muchas estrategias, y creo que, como habíamos dicho, o sea, el pensar en utilidad, en lucro en esto, no está mal. Y es un poquito lo que también nos ha mantenido como avanzando, ¿no? Y no quedarnos en una rueda que no tiene fin. Ajá. Ok. El mejor momento, lo que dicen, wow, esto fue lo que me empujó, o esto es lo que me hizo brillar, o realmente después de muchísimo trabajo esto pasó, y es lo que, por el sueño que estuve soñando por tanto tiempo, esto es lo que... ¿Qué les ha pasado a ustedes en este camino que realmente digan, ha sido lo mejor? Chuta, a ver, ha habido algunas cosas. Es que, a ver, empezando que como emprendedor, y hablábamos mucho de que nosotros vemos que las personas estén bien consigo mismas, nosotros estar internamente como empresa bien, que el cliente esté bien. Va con esto que también hablábamos de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a emprender, empieza con una idea chévere. Entonces ya la idea se está desarrollando y tienes, yo diría que siempre, en un 80% de veces, un bajón antes de que empiece a despegar. Y yo creo que en ese bajón que tú tienes que saber y tienes que estar realmente bien contigo mismo, bien internamente, para poder salir de ese bajón. Y tomar buenas decisiones. Y el momento que empiezas a salir de ese bajón es cuando más felicidad te da. Entonces, por ejemplo, hemos tenido un caso específico. Por ejemplo, apoyamos en la elaboración de la Copa de Liga de la Noche Blanca. Y pucha, fue un trabajo que nos dieron 2 días para hacer desde la parte de diseño, ¿no? 2 días, nos dieron la idea y el concepto estaba muy bien hecho y fue increíble realmente, y es unos duros los que tuvieron el concepto inicial, ¿no? De cómo es, pero teníamos un tiempo tan corto de fabricación y de todo. De diseño, fabricación. Mecanismos de cómo se va a sujetar. Ajá, fue una época un poco dura. Y cuando fuimos al estadio a la Noche Blanca, conseguimos las entradas, ver que pasaban en vivo, estábamos pasando en vivo, y ver a todo el estadio, más de 30,000 personas en físico, viendo tu trabajo, valorando tu trabajo, y más de 60,000 personas tuvo DirecTV ese día, más o menos, de acogida también a nivel de medios. Y eso fue una de las mayores como alegrías que tuvimos, el ver que tu esfuerzo está siendo reconocido de alguna manera. Yo creo que todos buscamos en la vida un cierto reconocimiento, y de diferentes formas, ¿no? Unos tal vez sea más monetario, otros más emocional, otro más como de agradecimiento. Entonces ese fue uno. Otro también creo que fue cuando metimos la CNC, este router, porque era tan grande y el torno no teníamos por dónde meter, tocó botar paredes y todo, y verle ya a la máquina ahí donde queríamos, y ver el espacio como queríamos, también fue otro de los momentos como gratificantes que uno... Y seguimos teniendo buenos momentos. También conseguimos un financiamiento para un proyecto que ya llevamos unos años, y creo que también ese ha sido súper importante. Entonces, recomiendan a nuestro público, vale la pena ser emprendedor, vale la pena, porque claro, el ser emprendedor es botar un poquito la comodidad de un sueldo mensual. ¿Crees que vale la pena? ¿Es para todo el mundo? ¿No es para todo el mundo? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Yo creería que el emprendimiento en realidad no es para todo el mundo. Creo que también vale un montón diferenciar qué es emprendimiento y qué es una empresa nueva. Para mí no es lo mismo, porque por ejemplo, yo me puedo poner una sucursal de McDonald's aquí,
Y es una nueva empresa, o sea, es una nueva sucursal, es un nuevo negocio, se puede decir, pero no es un emprendimiento. Yo creo que el emprendimiento va mucho con la innovación, con romper ciertas cosas del mercado. Entonces, creo que ponerse un negocio no es fácil tampoco, pero emprender y hacer algo nuevo y recién meter a la gente en su cabeza que entienda qué es, en nuestro caso un Fab Lab, por ejemplo, qué es, cómo se plasma aquí, qué alcances tienes, qué nomás puedes hacer. Desde entender qué es un Fab Lab y hacer a la gente entender qué es, ya es un reto. Entonces yo creo que no es para todos, sin embargo yo sí creo que aquí en Ecuador existe mucho talento y que creo que de hecho se podría exportar talento de aquí de Ecuador a cualquier parte del mundo. Y también algo que hemos hablado mucho es que ¿por qué siempre lo que está afuera es mejor? ¿No? Creo que eso es algo que a mí me pasó y te comento así como ya cerrando un poco porque ya creo que estamos en el tiempo. Yo estuve estudiando en Estados Unidos. Cuando estuve estudiando en Estados Unidos en una universidad de arte, diseño, y wow, era genial. Luego me quise transferir, quise seguir estando en Estados Unidos y viviendo allá, y por temas del destino o que habrá sido, tuve que regresar. Yo me quejaba mucho de algunas cosas. Acá el arte es algo que hay que impulsar, ¿no? Entonces, sí, entonces me quejaba al principio y luego me di cuenta que era ridículo y yo me veía como un ridículo. O sea, yo me estoy quejando de todo. Entonces, ¿qué estoy aportando para las demás personas que están a mi alrededor? Y para Quito, para todo el mundo. Entonces, más bien como que cambió el chip. Y más bien un poco es como traigo lo que es bonito de otros lados o es interesante acá, y como de acá vuelve a salir como más potencializado, que son algunos de los proyectos que hemos sacado, ¿no? Y que siguen saliendo y habrán más. Entonces creo que mucho está en este país el que los emprendedores, la gente que quiere hacer algo diferente, se comprometa, ¿no? en cómo transformo, y lo que me parece bien, cómo hago que siga estando bien, y lo que me parece mal, cómo puedo hacer que eso cambie, ¿no? Entonces genial. Ese es un poquito el mensaje. Genial. Bueno, para cerrar de nuevo, cuéntanos dónde les podemos encontrar a Fab Lab Soy, en redes, teléfonos, ¿dónde los podemos ubicar? Coméntanos de nuevo cuál era la ventaja de si nos ponen varios hashtags, qué es lo que vamos a conseguir para las que llegaron tarde al programa. Perfecto, bueno, primero, ¿dónde nos pueden encontrar? Nosotros actualmente estamos en 3 partes, como les comentamos. Cada una de estas partes tiene un enfoque. Entonces, si es un enfoque más maker, les invito a Torno. Estamos dentro de Torno, en Hernández de Girón y América. Si es, por ejemplo, algo más dedicado a software y tecnología, estamos en Las Chiris y República del Salvador. Y si es algo más relacionado a arte y productos de alta gama, estamos en Alebrijes, en La Floresta, en la Lugo y Guipuzcoa. Y bueno, también movemos un poco bastante lo que es Facebook, es en lo que más nos hemos basado. Y también tenemos nuestra página, que es fablabsoy.org, para los que quieran seguirnos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos dando esta noche? Como les habíamos comentado, es una escala de ustedes mismos, una escala pequeña, ¿no? Es un trofeo de ustedes mismos. Entonces, ¿cómo se hará esto? A través de un escáner les escanearemos a ustedes mismos y lo imprimiremos en 3D. ¿Y cómo se hace esto? Necesitamos poner hashtag HeartRoad, hashtag FabLabSoy, y etiquetar a 5 personas en las redes sociales, y la próxima semana les contaremos quién va a tener su propio yo en casa. Bueno, les agradezco, Roberto, Diana, les esperamos
pronto, que ustedes puedan venir en otro momento y nos digan el futuro que ha pasado con ustedes. Gracias a todos por escucharnos. ¿Alguna cosa de cierre? Yo muchas gracias y seguro será un gusto volver un poco más a futuro. Sí. Gracias. Hasta luego.